Yajure. ¡Sabroso! Ya no siento ni frío ni calor contigo. ¿Cómo? ¡Sabroso! Nombre, tu amor y tu imagen lo sé. ¡Qué sabrosura! ¡Venezuela! ¿Qué les parece Pedro con los lentes oscuros a esta hora de la Ay, Dios mañana? mío. ¿Y dónde está su tapabocas, señor Pedro Yajure, por favor? El Hola, tapabocas hola. está aquí. El tapabocas está Aquí. Hola, hola, Venezuela. Lo que pasa es que Oscar de León ni frío ni calor me lo quité con anterioridad. Mira. ¡Saludos! Ahí ¡Feliz está. día, Venezuela! Me da todo el calor que ¿Qué? No, Súbelo, yo dejo. súbelo. Ok, yo lo dejo que presente el tema. para ti aquel mendigo. Ya no siento ni frío ni calor contigo. Oscar de León, hijo ilustre de la parroquia Antímano. Para arrancar este ¡Sabroso! programa, 7 de la mañana, 3 minutos. Además, bueno, saludarle en nombre de todo el equipo, sumarnos a ese llamado, como siempre, a la prevención, a cuidarnos, a protegernos. La prevención es la mejor medicina. Acá nosotros tenemos nuestro tapabocas, como todas las mañanas presentándoselo, pero además también tenemos alcohol, porque saben ustedes lo importante que es, bueno, el lavado constante de la mano. Yo siempre digo que el alcohol, bueno, evidentemente cuando uno está en la calle, el alcohol, el gel antibacterial es muy importante, pero creo que es clave el lavado de las manos con agua y jabón. Usted se puede lavar las manos, no sé, 10 veces al día y cada vez que lavas las manos te das cuenta, pues, lo sucias que pueden estar. No importa durante la jornada que tenga. Entonces, es importante el lavado de las manos, por supuesto, si está en la calle, antes de tocar o luego de tocar algo, pues utilizar el alcohol, el gel antibacterial. Eso es muy importante y, por supuesto, Constantemente. el tapabocas. Mire, esto es facilito. Sí. Un poquito de alcohol para protegerse. Claro. Sencillo, compatriotas y compatriotas. sí. Mira que si yo me cuido, te cuido. Si tú te cuidas, me cuidas. Y ambos nos cuidamos. Claro. Reforzar las medidas en tiempos de pandemia, pero además con la presencia en nuestro país de la variante brasileña, que además va a ser hoy nuestro tema. Nosotros estamos súper agradecidos de contar hoy con la presencia en el estudio, que va a ser nuestra entrevista durante esta mañana con el director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del IBIG, el doctor Eloy Cira, porque con él vamos a conversar acerca de los estudios que se han estado realizando en nuestro país. Además que cómo ha cambiado, hace un año que se cumplió durante estos días, desde el momento de la pandemia y cuarentena con esa situación y cómo ha cambiado ahora cuando se suma la variante brasileña. Sí, con él vamos a estar tocando este tema tan importante y tan de actualidad, para así quitar un poco muchas veces los prejuicios que se tienen acerca del virus, acerca de la incredulidad de algunos, y que, bueno, se viene trabajando gracias al empeño que tiene el Estado venezolano de estar apoyando a los científicos venezolanos para, de esta manera, evitar, pues, la propagación del virus y también contrarrestar esta enfermedad que ha mutado y se ha prácticamente expandido en gran parte del globo terráqueo, pero que nosotros no somos la excepción. No, y en nuestro país hay un consejo científico presidencial y allí se está revisando constantemente, bueno, los avances, las propuestas que han surgido y las alternativas de prevención que también se han presentado por parte de nuestro país, hasta qué punto, qué tanto impacto tienen al tema COVID, a los casos de COVID-19, todo eso nos lo va a contar nuestro invitado el día de hoy. Si usted tiene alguna pregunta, inquietud, sugerencia, propuesta, le vamos a invitar a que lo hagan, lo escriban a través de nuestras redes, al aire BTV Canal 8, Pedro J. Yajure y Ral Dair. Momento de revisar, amigos, algunos titulares y vamos de inmediato con la jornada de este día. Hoy es jueves 18 de marzo del año 2021, titular principal. Leopoldo Matos afina estrategias comerciales con el gobierno de Turquía. Y es que el presidente del grupo empresarial Silos, Mantenimiento y Almacenamiento de Cereales Silmaca, Leopoldo Matos, afina estrategias comerciales con Turquía, lo que permitirá el desarrollo económico a través del comercio, inversión y agricultura del país. En información regional, Comisión Regional de Prevención mantiene control epidemiológico contra la COVID-19 en Guárico.
En internacionales, Biden llama asesino a Putin y lo amenaza por interferir en elecciones. Cápsula informativa, presidente Maduro ordena crear un circuito virtuoso de producción. El primer mandatario nacional ordenó este miércoles crear un circuito virtuoso de producción, procesamiento, distribución, abastecimiento y fijación de precios de productos hechos en tierras venezolanas, con manos venezolanas y con financiamiento en bolívares. En la jornada en deportes, sí señor, y es que el Paris Saint-Germain, el PSG, cierra temporalmente su centro de formación por brotes de COVID-19. Y recordamos que Diario Jornada, así lo ubican en Instagram y por allí lo pueden seguir, están durante todo el día pues actualizando información. Revisamos ahora el portal de la casa www.btv.gov.be, titula Soberanía. Venezuela cuenta con más de 1 millón de sacos de semillas de maíz nacional para producir la tierra. Y el interior de esta información dice lo siguiente, y la vamos a compartir con ustedes. El ministro para la Agricultura Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que Venezuela cuenta actualmente con 1.080.000 sacos de semillas de maíz nacional para producir la tierra. Dijo lo siguiente: debemos poner a producir las 7 variedades y los 2 híbridos de semilla de maíz que tenemos. Esto es un reto, resaltó el ministro Castro Soteldo, lo hizo a través de las redes sociales. También destacó que la Gran Misión Agrovenezuela, en sus vértices, se ha planteado la creación del programa de formación y diplomados para el manejo de los recursos hídricos, de suelo, semillas, biofertilizantes y de estructura de costos. También agregó que en el país se trabaja en materia de semilla soberana en el tema de la producción de cereales, que es uno de los grandes retos que asume el gobierno y el pueblo ante los efectos adversos del bloqueo y las ilegales medidas coercitivas y unilaterales impuestas por el imperio norteamericano y sus países satélites. Otra de las informaciones que vamos a revisar está publicada en actualidad rt.com y tiene que ver con el despegue del 7º vuelo de aerolíneas argentinas a Rusia para recoger más dosis de la vacuna Sputnik V. La aerolínea estatal ya trasladó casi 2.5 millones de dosis al país suramericano proveniente de Moscú. El 7º avión de las aerolíneas argentinas con destino a Rusia para descargar más dosis de la vacuna Sputnik V partió este jueves a la 1 de la madrugada y se espera que el arribo a Moscú se produzca en las siguientes 16 horas, mientras avanza la campaña de inmunización para afrontar la pandemia del coronavirus. Se estima que la misión tendrá una duración total de 40 horas, incluyendo el tiempo de carga y las 18 horas de regreso desde el aeropuerto Sheremetyevo. Por lo pronto, las autoridades no revelaron la cantidad de inyecciones que trasladarán, cuya información será difundida cuando la aerolínea aterrice en Buenos Aires. 7 de la mañana, 9 minutos. De inmediato vamos a conversar con el coronel José Pereira del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMEC. Nos va a contar cómo estará el comportamiento del tiempo en las próximas horas. Por cierto, estaba lloviendo acá en Caracas. Desde que salí de Cuba, sí. Cuando salí de Cuba, está lloviendo. Ya estaba lloviendo. Todavía. Los detalles nos los tiene el coronel José Pereira. Coronel, por favor, cuéntenos. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, hola. Hola, hola, mi bella Venezuela. Feliz mañana, feliz jueves. Hoy iniciamos con un pensamiento de nuestro libertador. No hay más dicha ni desdicha que prudencia o imprudencia. El sol de Venezuela nace en el Esequibo, juntos en la prevención. Los vientos alisios del noreste continúan transportando mayor humedad hacia la porción norte del país, originando nubosidad estratiforme con precipitaciones dispersas en áreas de Falcón, Yaracuy, Cojedes, centro norte costero, incluyendo la ciudad capital, Sucre, Monagas del Tamacuro y nuestro Esequibo, donde se prevén acumulados pluviométricos entre 5 a 15 litros por metros cuadrados. Por otra parte, se estiman zonas nubladas con chubascos aislados y algunas descargas eléctricas, especialmente después del mediodía, por efecto de la convección diurna y la acción del viento sobre la orografía al sur del Zulia, Andes y Amazonas, con probables acumulados entre 10 a 40 litros por metro cuadrado. El resto del país se mantendrá con cielo parcialmente nublado y bajas probabilidades de precipitaciones. Se mantiene el riesgo muy alto de incendios forestales en un 51% del territorio nacional. Vean que estos valores han ascendido a medida que aumentan los días consecutivos sin precipitaciones. Asimismo, continúan las temperaturas máximas con valores cercanos a los 37 o 36 grados Celsius después del mediodía, especialmente en regiones llaneras. Fase lunar, 3 días antes de cuarto creciente. Para hoy, a las 01 hora
2 minutos, hora legal de Venezuela, tendremos la luna en apogeo. Esa es la posición más alejada de la Tierra, a unos 405.253 kilómetros de nuestro planeta. Hidrometeorología al servicio de nuestra patria y la gestión de riesgos. Se me cuidan. Que tengan un excelente día. Gracias al coronel José Pereira, ¿no? Anunciando próximas lluvias. Usted tomó nota porque el coronel José Pereira estaba hablando y Pedro estaba tomando nota. Yo dije, para que no se le escape Por ningún cierto, dato. quien también estaba tomando notas, pero allá en la ciudad de Puerto Ordaz, Ajá. Joana Pineda. Joana, y usted está tomando notas Hola, sobre hola, Joana, saludos. ¿Dónde estás, Joana, que no te veo? Miren, 7:12 minutos de la mañana, vamos a compartir con ustedes a esta hora publicidad. El Centro de Diagnóstico Integral Camilo Torres Restrepo quedó como nuevo luego de la rehabilitación y activación de sus áreas. Cuenta con quirófano y atiende de forma gratuita e integral a la población con servicios de emergencia, estudios especializados y cirugías menores, trabajando por el bienestar del pueblo merideño. En articulación con el presidente Nicolás Maduro, el protector de Mérida, Jason Guzmán, fortalecen la infraestructura de salud de la entidad merideña. Más de 840 consejos de pescadores y acuicultores trabajan para inundar de pescado el país. El presidente Nicolás Maduro apuesta a que el pueblo coma la mejor proteína del mundo, que son las especies del mar y de nuestros ríos. Por eso, yo como pescado, ¿y tú? Yo también como pescado. Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura. Dar respuesta es el resultado de grandes cambios en Valencia. El alcalde Alejandro Marve sigue avanzando en la rehabilitación de importantes calles y avenidas, asfaltado y demás espacios en este año bicentenario de Carabobo, demostrando entrega, esfuerzo y articulación perfecta con las comunidades. Por una sola Valencia. Valencia te quiero. Un alcalde busca mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y en Puerto La Cruz trabajamos para lograrlo. Estamos rehabilitando las vías para optimizar el transporte. Recuperamos el alumbrado de la ciudad para hacerla más segura. Cooperamos para que el agua y la energía eléctrica llegue a cada hogar. Puerto La Cruz renace. Juntos vamos a vivirlo. 7:14 minutos de la mañana, saludamos a las emisoras conectadas con nosotros. Hoy es jueves y nos vamos al estado Nueva Esparta. Allí tienen a Caribe 93.5. Tema que 94.5. Radio Quince 103.9. En el estado Portuguesa, Guanarito Televisión. Triunfo 99.3. En Puerto Cabello, Bolipuerto 105.5. Llegamos a Sucre para saludar a Caracoy FM 90.9. En el estado Táchira, Montaña TV. Sureña 91.9. Y en la Gran Caracas, MK 104.9, donde ustedes disfruta una excelente programación de televisión en radio. Redes para que se activen con nosotros, al aire BTV, Canal 8, Pedro J. Yajure y Raldair, por allí nos pueden contactar. Dair, quiero agradecer la atención que estuvo el gobierno municipal de Araure, presidido por Primitivo Cedeño, quien envió al el procurador municipal allí al sector Chirere, donde estaban siendo pues víctimas los parceleros por parte de algún grupo que los estaba amenazando, y bueno, allí establecieron algunos acuerdos donde se le va a permitir a ellos su siembra y su cultivo de las tierras. Así que gracias por esa atención que se les brinda a estos venezolanos que están sembrando en esa zona de Araure, Estado Portugués. Así que bueno, un saludo, y qué bueno que además el llamado que se hizo, la denuncia además con bastante preocupación desde este programa, porque así se lo manifestaron a Pedro, tiene pues un resultado y una acción inmediata por parte de las autoridades, que esa es la idea. Esa es la idea es que atiendan el llamado que uno les hace. Y por cierto, haciendo llamado, el próximo 28 de este mes se conmemora un año más del natalicio de Francisco de Miranda. ¡Qué chévere! Pero vas a recordarle la tarea de la plaza del gobierno municipal de Caracas. Por favor, recuperen la Plaza Miranda en el centro de Caracas. Está totalmente fea, está feísima. El Frente Francisco de Miranda, que lleva ese nombre, deben hacer honor a ese nombre y recuperar pues a ese padre como fue Francisco de Miranda, para que recuperen esa plaza, por favor. La Plaza Francisco de Miranda en pleno centro de Caracas da pena en el estado en que se encuentra. Esa plaza la dejó bien bonita el alcalde Jorge Rodríguez cuando fue alcalde. La recuperó totalmente, la puso bella, bellísima. Bueno, recuperó todo. Esperemos que se recupere. Mira, 7:16 minutos de la mañana, tenemos que hacer el corte a esta hora
Joana Pineda reaccionó. Mira Ajá, esta conexión que tenemos nosotros. Despierta y ¿Sabes qué dijo reacciona. Joana? Que tú saludándola y ella estaba escribiéndote un mensaje porque que oí que estás muy bonito. Bueno. Ay, Dios mío. Entonces ella te estaba escribiendo un mensaje, te envió saludos. 7:16 minutos de la mañana, nosotros vamos a hacer el corte con el tema doradito de Wilfrido Vargas. ¿Sabes cuál es? Jardinero. Jardinero. Tengo un jardín de rosas. Son todas tan hermosas. Tengo un jardín de rosas. Son todas, ay. ¡Jair canta! No, los cantantes de mi familia completo. Wilfrido Vargas con ustedes. Hola, hola, Venezuela. Saludos para quienes a esta hora de la mañana están conectados con el programa que se escucha por radio y se ve por televisión al aire. 7 de la mañana, 23 minutos, nuestro invitado ya con nosotros. Le damos la bienvenida y agradecemos que comparta esta mañana y se trata del doctor Eloy Cira, es director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVI. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Raíl, buenos días, Pedro. Gracias por esta invitación. Hola, hola, Venezuela. Tenemos un saludo que es ese. Hola, 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 Venezuela. hola, Venezuela. Hola, hola, Venezuela. Hola, hola, Venezuela. Doctor, gracias por eso. Además que el doctor llegó y le dijimos, doctor, lo recibimos con Wilfrido Vargas. Sí. Le gustó ese tema, ¿verdad? Extraordinario. Le trajo recuerdos. Lo bailamos mucho. ¿Se Eso. trasladó a qué época? Por allá cuando estábamos en la Universidad de los Andes, Ajá. los años 80, en Mérida, espectacular. Bailando en su Eso. mejor momento. Sí, señor. Claro. Bueno, vamos a entrar en materia además relacionados con COVID-19. Con todo lo que ocurre, además cumplimos un año, y lo recordábamos, Pedro y yo cumplimos un año del decreto de pandemia, la cuarentena en el país, bueno, todo lo que ha ocurrido a lo largo de este año. Hay un Consejo Presidencial Científico que se instala en el país para hacer seguimiento a esta tarea. Usted forma parte de este Consejo Científico. ¿Qué se ha discutido o en este momento cuáles son los datos importantes que podemos compartir con la audiencia de venezolana de televisión con respecto a este tema? Bien, hace un año el ciudadano presidente se dirigió al país para informar sobre la gravedad que implicaba la pandemia de la COVID-19 en el contexto global, en el mundo y por supuesto en Venezuela. Se creó la Comisión para la Prevención, Atención y Contención del COVID, conformada por miembros del Ejecutivo, del Gabinete, y en ese momento se tomaron medidas que hoy estamos viendo sus consecuencias, medidas que han permitido que las cifras que exhibe Venezuela desde el punto de vista estadístico, tanto de contagiados como de fallecidos y recuperados, son de las mejores del mundo. Mucha gente deseaba, los enemigos del país, que ocurriera una tragedia en Venezuela. Se hablaba de una gran crisis hospitalaria, de que no teníamos capacidades, pero en este año se ha demostrado que Venezuela tiene unas fortalezas importantes en el tema de salud, en el sistema de salud, que tiene unas fortalezas importantes en el tema científico. O sea, los centros de investigación del país, específicamente el IVIC, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que es el ente regulador, el ente responsable de todo el tema de diagnóstico que tiene que ver con la parte epidemiológica en Venezuela, bueno, le han dado justamente esa fortaleza, y en este año nosotros hemos aprendido mucho. La guía del presidente con la comisión, en donde destacan, por supuesto, la ministra de Ciencia, Gabriela Jiménez, el ministro Carlos Alvarado, ministro de Salud, los demás miembros de la comisión, el ministro Freddy Ñáñez, que le ha tocado también estar informando al país sobre este tema. Creo que nos ha dado una visión interesante, y yo creo que ha sido una visión en donde no cantamos victoria, pero hemos logrado de alguna forma controlar este tema en Venezuela. El Consejo ¿Se pudiera decir Científico... que esas medidas que se tomaron desde el día 1 de que se decreta la cuarentena fueron las medidas acertadas en el momento preciso? Porque incluso recordamos en esa oportunidad que decían, bueno, pero ¿por qué la cuarentena tan radical? ¿Por qué si habían tan pocos casos en Venezuela en ese momento? Sí, fue la medida justa para el momento de un peligro potencial, ¿no? Yo creo que si no hubiésemos hecho eso, una voluntad política, una voluntad de compromiso con el pueblo venezolano, del ciudadano presidente y de la comisión, hoy probablemente estaríamos en una condición totalmente distinta. Un contraejemplo lamentable es Brasil. En Brasil no se tomaron las medidas correspondientes, además con una población mucho mayor que la nuestra, y hoy estamos viendo cómo en Brasil tenemos un promedio de 2.800 fallecidos diarios y están
cercanos a los 90.000 casos diarios. Eso está casi fuera de control. Y el tema es que es el vecino, hay interacción en la frontera, Claro. y eso va a implicar que nosotros tengamos que también profundizar las medidas de Desde el control. punto de vista científico, doctor, ¿qué varía de hace un año para acá con la COVID-19 con la variante que se suma justo un año después? Fíjate, se ha hablado de la cepa, de la variante. Obviamente, la caracterización de los seres vivos en el árbol filogenético, así se llama, va desde los seres humanos hasta los virus, que son microscópicos, microorganismos. Y los virus generalmente se les denomina cepa. Cuando se establece la presencia de la cepa SARS-CoV-2, porque hubo la SARS-CoV-1, que fue la causante de la fiebre asiática comenzando en los años 2000. Este SARS-CoV-2 es una cepa que originalmente aparece en Wuhan, China, ¿no? Y pudiéramos hablar en ese momento de que teníamos el linaje A, ¿ok? O la variante A. Ya cuando llega a Venezuela, esa cepa ha mutado y nos llega la variante B, y comenzamos nosotros a exhibir los casos de coronavirus, y bueno, seguíamos atentamente todas las cadenas presidenciales y los reportes que se hacían sobre este tema, pero en el tiempo los virus mutan. Entonces, ya pasamos de la cepa de la variante B a otras variantes. Seguimos teniendo la misma cepa, pero con mutaciones. En este momento han aparecido varios linajes o variantes en el mundo, específicamente en Inglaterra, ¿ok?, en Sudáfrica y en Brasil. Hace 2 días Francia declaró una nueva variable, en Estados Unidos declararon una nueva variable en California, y Ucrania acaba de declarar una nueva variable. ¿Son iguales esas variables? No necesariamente, no necesariamente. Ahora, ¿cómo muta? ¿Cuál es más o menos el tema, no? El virus tiene una base genómica que tiene 30.000 eslabones, se llaman nucleótidos. Esos 30.000 eslabones están caracterizados por un número en un lugar del 1 al 30.000 y por un par de aminoácidos. El virus trata de replicarse, y él, cuando pasa de persona a persona, él vuelve otra vez a comenzar esa cadena. Es como si tú estuvieses armando una casa con un rompecabezas, con unas piezas que están numeradas. Pero no todas las personas son iguales, no todos los metabolismos son iguales. Hay personas que también tienen en su organismo efectos farmacológicos, algunas enfermedades. Entonces el virus, se dice que en su afán de mejorar, también puede cometer errores y no se ordena de la misma manera. Entonces, cuando hay algún intercambio de estos aminoácidos en uno de esos lugares, en esos eslabones, aparece lo que se llama una mutación. Y esa mutación es lo que conocemos como una variante o linaje, ¿ok? Ahora, ¿qué hace tan compleja y tan fuerte esta variante brasileña? Ok, entonces fíjate, la variante puede agregarle al virus características que no tenía la anterior. En este caso estamos hablando de la P1 y la P2, son 2 variantes. La P1 tiene 2 características que la identifican. Hay 2 cambios de aminoácidos en 2 puntos, específicamente el 510 y el 484. El 510, que es la N510Y, allí la variante hace que el virus sea más contagioso, mucho más contagioso que la variante anterior, que la que tenemos nosotros, que es la B, ¿no? la que teníamos, ¿no? Prevalece todavía. Y el otro cambio es la N484K, que le da al virus la posibilidad de evadir anticuerpos. ¿Qué significa esto? Que si una persona ha estado enferma y vuelve a contagiarse, el virus parcialmente puede evadir esos anticuerpos que generó esa persona cuando estuvo enferma la primera vez. O esa persona ha sido tratada con sueros hiperinmunes y ha generado anticuerpos en su organismo, el suero, el virus puede parcialmente también evadir ese anticuerpo. O pudiera pasar que la persona es vacunada y se generan los anticuerpos, ¿qué va a pasar? Que el virus también parcialmente va a evadir esos anticuerpos. Entonces tenemos 2 características, más contagiosas y evade anticuerpos. Eso significa que es más peligrosa, obviamente. La P1 tiene las 2 características, la variante P1. Ahora, cuando se dice, doctor, cuando se dice que de repente lo sentí pero no se desarrolló, ¿pudiera ocurrir ese fenómeno, esos cuerpos? Sí, fíjate, cuando uno es asintomático,
tuve también la infección. Asintomático también. Asintomático, pero siempre el cuerpo genera, ¿verdad?, su respuesta, su defensa. En una segunda reinfección, una segunda infección, puede pasar que si una de estas dos variantes llega, pudiera la persona tener entonces la circunstancia que el virus evade esos anticuerpos que generamos nosotros en la primera infección. No los reconoce. No los reconoce. Es como si él se escondiera de los anticuerpos y ataca. La variante P1 tiene ambas características. O sea, es más contagiosa y tiene la posibilidad de evadir anticuerpos. La variante P2 tiene la segunda característica, tiene la posibilidad de evadir anticuerpos. Entonces hace esta condición que el virus sea más peligroso, más virulento, en el sentido de que hay más carga viral, la persona puede tener más cantidad de virus en su organismo, por lo tanto más transmisible, y obviamente el sistema de defensa del organismo se ve mermado porque el virus se esconde en cierta manera de la acción de defensa del organismo. Ahora, ¿qué ocurre con la vacuna, al colocarse la vacuna y esta variante brasileña? Fíjate, otra cosa interesante de este año, desde el punto de vista científico, es que normalmente una vacuna, para ser validada por la OMS, tarda un tiempo largo, puede transcurrir hasta 10 años. Aquí en un año se tuvo que resolver. Tenemos el caso de Rusia con la vacuna Sputnik V, tenemos el caso de China, el caso de Inglaterra y ahora la vacuna americana, la Johnson & Johnson, ¿verdad? Cuando la persona es vacunada, obviamente tiene una condición que le favorece a poder resistir el virus. Se crean anticuerpos, la persona tiene una posibilidad de estar mejor defendida, vamos a decirlo así, porque tiene anticuerpos que le han sido inoculados. Pero eso no significa que la persona deba bajar la guardia, eso no significa que la persona deje de usar el tapabocas, eso no significa que la persona no pueda reinfectarse y contagiar. Ahora, el caso de los niños en esta oportunidad, porque en esa primera etapa recordamos que los niños se decía que incluso podían tener algún tipo de carga viral, podían quizás contagiar, pero no presentaban ningún tipo de síntoma. ¿Esto se sigue manteniendo en estos tiempos con las mutaciones y con las variantes que se han presentado? Fíjese, se hablaba de que los niños eran muy resistentes, pero eran súper contagiadores. Es decir, tenían una capacidad de tener mucha carga viral y contagiar. En este caso, pareciera, ¿verdad?, que las variantes pudieran generar en los niños, pudieran abrirse camino, digamos, a poder tener mayor efecto. ¿Por qué? Por esa capacidad que tienen de evadir los anticuerpos. O sea que todos nosotros, los seres humanos, ante una variante que evade los anticuerpos, no totalmente, se habla de parcialmente, evadir parcialmente los anticuerpos, estamos entonces ante un riesgo mayor. Por esa razón, es muy importante que el pueblo de Venezuela, las venezolanas, los venezolanos, tomen mucha conciencia sobre esto. Estas variantes son altamente peligrosas. Así. Nosotros estamos en un estado de alarma, estamos en un estado en donde tenemos que exhibir la máxima precaución porque no podemos permitir que el virus se propague y que estas variantes generen en el país pues consecuencias indeseadas. Ahora, usted hablaba, doctor, acerca de las personas que se han colocado la vacuna y que de repente han sido pacientes del COVID. Pero estas están también propensas a que nuevamente puedan enfermarse. Pudiera ocurrir. O sea, aquí no hay que bajar la guardia. Ajá. No se descarta. No se descarta. No puede haber relajamiento por el hecho de vacunarse. No puede haber relajamiento por el hecho de que hayamos mantenido los casos, digamos, en un margen muy aceptable desde el punto de vista estadístico. No puede haber relajamiento y por eso las medidas, o sea, hay que insistir muchísimo en las medidas. El uso del tapabocas, el distanciamiento, la desinfección de las manos, ¿verdad? Y ante cualquier síntoma, acudir al médico. Porque realmente... ¿Han variado los síntomas? Bueno, generalmente, o sea, una persona puede exhibir una cantidad de cosas. Es un cuadro realmente muy complejo. Hay gente que ha perdido el gusto, hay gente que ha perdido el olfato, hay gente que ha generado hipertensión, hay gente que ha tenido problemas cardíacos. Y quizás cualquier síntoma atípico del organismo, pues... Pero normalmente está el tema del dolor en la garganta, en la parte de las mucosas, el dolor de cabeza, la fiebre, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto.
Pero el virus tiene unas particularidades, él trata de ser más eficiente, él va evolucionando y por eso aparecen las variantes. Tenemos la misma cepa, pero tenemos otras variantes en juego. Ahora, hay un tema importantísimo que tiene que ver con la vigilancia que debe existir desde el punto de vista científico para determinar si hay nuevas variantes. Eso se llama vigilancia genómica. Es decir, las pruebas PCR que se realizan a las personas, esas pruebas PCR deben ser secuenciadas. Es decir, debe estudiarse el genoma de ese virus que está allí para determinar si ese virus ha mutado o no. Si tenemos presencia de la misma variante que está circulando... ¿En esa misma prueba se detecta? Se puede detectar si de esos 30.000 pares bases que tiene el genoma del virus, si hay algún cambio. Es un trabajo realmente interesante, sí, porque tienes que chequear uno por uno. Y si hay algún cambio, entonces determinar cuál cambio, eso se llama secuenciar. Y bueno, aquí aprovecho para darle un reconocimiento a todos los trabajadores científicos y científicas que están trabajando en los laboratorios del IBIC y del INH y otros laboratorios que tiene el país, porque ha habido un esfuerzo extraordinario del Ejecutivo Nacional abriendo los centros de diagnóstico en diversas partes del país. Claro, ahora me llama la atención algo y tenemos que ir a hacer tengo que hacer el corte, pero ¿cómo se logra detectar? Porque nos dicen ese seguimiento minucioso que deben hacer para ver si el virus, ¿cómo se logra detectar la variante brasileña? ¿Qué los hizo científicamente hablando? Bien, esto aparece por un viaje que hicieron unos brasileños a Japón. Y Japón, dentro de esa vigilancia genómica, todas pruebas que hace, digamos, una muestra estadística, la revisa y chequean, y todo esto se hace ya, obviamente uno pensaría que tienes que revisar paso por paso, eslabón por eslabón, pero obviamente está la bioinformática, y eso tienes ya una infraestructura que te permite analizar ese tipo de cosas de manera relativamente rápida. En Japón detectan la nueva variante que venía de Brasil. Eran brasileños, entonces bueno, en Brasil está esta variante y hace poco se detecta la P2, también en Brasil. ¿Por qué? Porque se hace la vigilancia genómica. O sea, nosotros hacemos la vigilancia genómica en Venezuela y la hacen todos los países que tienen la infraestructura. Claro, son miles de pruebas, no puedes hacer miles de secuenciaciones, porque también es algo muy costoso, pero tú tomas una muestra estadística y una muestra localizada en espacios donde probablemente pudiera ocurrir, y en ese sentido allí puedes determinar si hay una variación. La automedicación, eso lo vamos a decir, eso lo vamos a aclarar más adelante. Sí, la automedicación que es muy recurrente en este caso, que muchos, y si uno revisa en redes, bueno, hay cualquier cantidad de indicaciones. Sí, de recomendaciones. Y yo le sumaría a eso los estudios que se hacen a la molécula DR10 y el Carbativir. Es decir, qué adelantos tiene y qué tanto impacto tienen a la COVID-19. De eso nos va a contar el doctor Eloy Cira, es director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas del IBIC, compartiendo con nosotros el día de hoy. ¿Quiere enviar alguna pregunta, comentario? Al aire BTV Canal 8, Pedro J. Yajura y Raldair, 7:41 minutos de la mañana. Y vamos con el tema que me lo dejó Diana por acá. Tú sabes que en las redes, acá está Víctor Manuel, tengo ganas. ¿Le gusta la salsa también, doctor? Sí. ¿Sí? Ah, no, vale, el doctor baila merengue, le gusta la salsa. Papachoso. Científico, salsero. Ya venimos. 7:45 minutos de la mañana, estamos de vuelta con ustedes conversando con el doctor Eloy Cira. Él es director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. IBIC, Pedrito, es una pregunta al aire. ¿Tiene que ver con la automedicación, doctor? Bueno, fíjese, no soy médico, pero ninguna automedicación es buena. O sea, y menos en un caso como este. Yo creo que todo tratamiento tiene que estar supervisado por un médico. O sea, eso es un principio. O sea, si te automedicas puede pasar cualquier cosa. El médico es el que dice, el médico tratante dice cuál es el tratamiento, cómo lo vas a cumplir, y primero qué tienes y después cuál es el tratamiento. ¿Okay? ¿Cómo atacar esa enfermedad? Ahora, ahí se vienen realizando investigaciones recordamos la molécula de R10, que fue una propuesta, entendemos, del gobernador del estado Carabobo, y también Carbativir, que se ha presentado y que se ha utilizado. ¿Hasta qué punto tienen un impacto dentro de COVID-19 y cómo ve el avance de la DR10? Fíjate, la DR10 es una molécula que fue sugerida por un grupo, ayer lo dijimos en un programa de televisión, un grupo preocupado por el tema de la pandemia. Te lo ha dicho el gobernador Lacaba, con algunas personas que tienen interés en el tema farmacológico, presentan una propuesta. La propuesta se revisa en el IBIC
y se logra sintetizar de manera científica, vamos a decirlo así, consistente esa molécula. Y la molécula en las pruebas de laboratorio demuestra que tiene una capacidad de inhibir la acción del virus en un 100%. Ahora, para que esa molécula se convierta, digamos, en un fármaco de uso masivo, debe pasar por ciertos pasos que exige la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas de laboratorio, las pruebas, lo que se llaman pruebas preclínicas, pruebas clínicas, las publicaciones científicas que avalan que eso es realmente cierto, ¿verdad? Porque eso tiene que ser revisado por los expertos, y una vez que pasas por todo ese proceso, entonces la OMS te dice, ese fármaco puede ser usado. Ese fármaco está en esa situación. En esa cadena de... Exactamente. Ese fármaco es impresionante porque funciona, y el comentario de los compañeros que hicieron las pruebas de laboratorio es que realmente tiene una capacidad, como dije, de eliminar la acción del virus en las células humanas. En la actualidad se está probando ese medicamento. Es que no sé, ¿cómo te digo? Hasta que la OMS no valide el medicamento, no lo apruebe, no lo puedes usar masivamente. Ok. Está en prueba. Está en prueba, sí. Es posible que algunos grupos pequeños pueden estar recibiendo, sí, claro. sí, pero no es un tema que es oficial porque tiene que ser aprobado por la OMS. El caso del Carobativir es similar. Es otra molécula que viene del reino vegetal y que también ha pasado por una cantidad de pruebas, entre ellas las pruebas de bioequivalencia, para determinar exactamente qué contiene, cuáles son las características de ese compuesto, ¿verdad? Para que, convirtiéndose en fármaco, resuelva. Y bueno, pruebas de laboratorio exitosas. Inhibe la acción del virus en un 100%. Pruebas preclínicas, pruebas clínicas. Ya ese está más adelantado. Ese ha recorrido un camino en donde son pocos los pasos que de alguna manera faltan. En este sentido, pudiera hablar de la publicación científica que debe realizarse y todas las otras cosas que pide la OMS para que sea aprobado y para que sea usado masivamente. Ahora, lo que sí tenemos que afirmar acá es que los dos fármacos han sido validados científicamente. O sea, no es un invento. O sea, cuando el presidente de la República lo dice, es porque tiene, obviamente, la base y el apoyo de los laboratorios, el apoyo y la opinión científica calificada para decirlo. Pero como siempre hay detractores, claro, y bueno, se arma todo aquel cuento de que es mentira. No, eso está certificado científicamente. Y eso lo pueden probar los investigadores que han estado trabajando en los laboratorios del IBIC, en el Centro de Microbiología, que han hecho estas pruebas y que lo han declarado públicamente. O sea, la ciencia es una cosa muy seria. La ciencia, o sea, en ciencia no se puede mentir. No se puede mentir. Eso es algo que es una verdad inobjetable y tiene ese aval, tiene esa garantía. Hablando de esos mismos términos de la ciencia y a la par de estas investigaciones que hacen los científicos venezolanos, las vacunas, hablando ya en términos internacionales de las vacunas, ¿cuáles son las vacunas más confiables? Tomando en cuenta que una de las vacunas que están colocando por allá en el norte prácticamente la responsabilizan de la muerte de los pacientes. Sí, fíjate, en este tema de las vacunas había una carrera. Los primeros que salieron dando resultados fueron los investigadores de Oxford en Inglaterra. Bueno, apareció la primera propuesta de vacuna. Después estuvo, digamos, allí la vacuna rusa, la Sputnik V, la vacuna china. Hoy en día tenemos la vacuna norteamericana que ha sido recientemente aprobada. Esas propuestas, a mi modo de ver, eran inevitables porque había que darle una solución al tema en el mundo, ¿no? Pero creo que la vacuna Sputnik sigue siendo, en este contexto, a mi modo de ver, la más confiable. Tiene un 92% de eficacia. Es una vacuna que se suministra en 2 dosis, ¿verdad? Y que, bueno, ha dado resultados. La segunda dosis sería el refuerzo de esa primera, sí, complementa como son 2 componentes, no es el refuerzo, son 2 componentes distintos. Esta es una vacuna que más o menos, un poco para decirle a la audiencia del programa, o sea, la vacuna se realiza, en cierta manera, usando un virus conocido
en el ser humano. Eso es lo que se llama vectores adenovirales. Es decir, un vector que lleva el virus a la célula humana, ¿verdad? El virus ya conocido, y ese virus genera anticuerpos, y ese anticuerpo es el que se encarga de enfrentar la infección. ¿Okay? O sea, con un virus humano conocido como el resfriado común, por ejemplo, tú puedes generar una vacuna que al ser suministrada a un paciente genera anticuerpos, pero esos anticuerpos probablemente no van a ver si es coronavirus, si es otro virus. Es un anticuerpo que va a defender el organismo. En ese sentido, esta vacuna funciona muy bien. Han hecho, esta que usted mencionaba, la AstraZeneca, esta vacuna fue hecha pero con virus animal, específicamente con el resfriado que le da la gripe que le da a los chimpancés. Es más o menos el mismo concepto, es un vector que usa un virus, una enfermedad conocida, para infectar células humanas que generan anticuerpos. Y eso es lo que genera, digamos, la reacción de que la vacuna protege el organismo porque estás activando el sistema inmunológico, le estás dando protección. Pero esa vacuna no es confiable. Esa vacuna ya muchos países de Europa han dado la orden de no aplicarla porque, aunque no está demostrado, pero obviamente muchas personas que han recibido esta vacuna han presentado cuadros de trombosis. Entonces no es por un caso, son muchos casos y los gobiernos han decidido no implementarla. Y en ese caso Venezuela que claro, en el caso de Venezuela, la reacción a la vacuna, en este caso la aplicación de Sputnik V, quizás la reacción que pueda tener el organismo ante esa vacuna pueden ser reacciones normales propias de... Bueno, yo he visto compañeros que le han aplicado la vacuna y no ha pasado absolutamente nada, o sea, no tienen ningún tipo de reacción. He visto compañeros que han sentido dolor de cabeza, algún malestar de fiebre, pero es algo muy pasajero. Muy pasajero. Muy pasajero. Doctor, por acá me hacen una pregunta. Pregúntale al invitado, Pedro, si corren las redes que el virus se queda en la garganta por 3 días y si luego, si toman algo caliente o comes jengibre, el virus baja directamente al estómago. No, el virus... Son de las tantas preguntas que hay. Sí, bueno, el virus obviamente hace su incubación en la garganta, pero el gran tema es cuando el virus se va a las vías respiratorias, ¿no? Tomar algo caliente, por eso es automedicarse. Probablemente el jengibre, el romero y cualquiera de las hierbas que conocemos pudieran ser, digamos... Sí, puede ser de gran ayuda. Pero no está bien. No está bien hacerlo sin la vigilancia médica. Importante es acudir al médico, además hacer la prueba de descarte y saber exactamente qué ocurre por acá. Nos preguntan, ¿es viable que nosotros en Venezuela podamos crear nuestra propia vacuna? Mira, esa es una pregunta que nosotros, fíjate, la hemos evaluado. O sea, para crear una vacuna, obviamente que lo podemos hacer, tenemos profesionales capacitados. Pero obviamente la infraestructura científica requiere una gran inversión. Una gran inversión. Yo creo que si la pudiéramos elaborar, creo que sí lo pudiéramos hacer, pero... Es viable. Es viable, pero tenemos unas opciones y esas opciones están a nuestra mano. Tenemos nuestros aliados que tienen la vacuna y nosotros estamos justamente en este momento administrando esa vacuna y es como comenzar una carrera que ya en cierta forma ha sido iniciada por países que tienen vanguardia en el tema de vacunas en el mundo. Fíjese que por acá nos consulta, ¿es cierto que si alcalinizamos la sangre con la alimentación podemos evitar que la COVID-19 se active en el organismo? Bien, ahí hay un tema que se habla mucho en lo que es medicina natural, insisto, yo no soy médico, ¿no? Pero uno se entera por lecturas y opiniones. Obviamente que pareciera que un organismo alcalino, un organismo que tiende a la alcalinidad, ¿verdad? Es un organismo que pudiera sufrir de menos enfermedades, entre esos los virus, las enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes, etc. Pero eso no está total y absolutamente probado, porque también hay muestras claras de que una persona que consume bicarbonato todos los días puede terminar en el otro extremo, es decir, se alcaliniza tanto que se convierte en un blanco de enfermedades terribles. O sea, eso es algo que no está totalmente probado. Por acá me pregunta rapidito ya antes de irnos, si una persona tuvo COVID, ¿qué tiempo puede durar para vacunarse? ¿Cómo qué tiempo puede durar para vacunarse? Si una persona padeció de COVID hace 15 días, la vacuna se puede colocar. No, la vacuna se puede colocar. ¿Se puede colocar? Porque la vacuna va a generar anticuerpos inmediatamente que la coloque. Okay.
Tenemos que despedir, doctor, esta Sí. conversación. El doctor Eloy Cira, director del Instituto Venezolano de Mucha gente Investigaciones interesada. Científicas. Sí, nos han escrito muchísimo. Me dijeron, mire, hoy están muy serios, están muy No, que este es científicos. un tema muy Más un tema serio, bastante serio. compatriotas. Y queremos que usted le dé un mensaje a los venezolanos, a la Bueno, a población. los compatriotas venezolanas y venezolanos que están viendo este programa, que siguen esta interesante cita todos los días, hay que guardar las medidas de seguridad, de bioseguridad, hay que usar el tapabocas correctamente, hay que lavarse las manos, hay que mantener el distanciamiento. Ante los síntomas debemos acudir al médico, debemos tener conciencia clara de que estamos ante una situación de mucho riesgo para el país. Estas variantes representan una amenaza que nosotros vamos a combatir con conciencia. Conciencia. Así es. Conciencia y con responsabilidad de todas las Sí, medidas. aprovecho muy brevemente para saludar al equipo científico del IBIC, al doctor Héctor Rangel y a su equipo, que han estado trabajando durante todo este año sin descanso y que le han dado al país siempre ese gran apoyo. Han sido asesores, por supuesto, de la ciudadana ministra Gabriela Jiménez y del presidente de la República, porque tener a la mano unos profesionales tan capaces nos ha hecho también ser vencedores en estas circunstancias. Qué bueno, qué bueno. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. 7:58 minutos, nos despedimos. Hoy es jueves de vivienda, De por cierto que vivienda. no lo habíamos comentado. Ajá. Les recordamos entonces que ya saben, utilizar el Claro. tapabocas no es cintillo, no es barbero, No. ni mucho menos lazo, es tapabocas. Claro, así nos despedimos. Quedan en compañía de Rodiceli Cárdenas en la noticia. Será hasta mañana. Feliz día, Venezuela. Saludos.